es el personaje más alto de Hora de Aventura? Me hice esa misma pregunta y me puse a investigar para darle la respuesta definitiva a mi duda. Pero hay un problema, son demasiados personajes. Antes de revelar al más alto, tengo que superar algunos desafíos. Saber cuánto miden Finn y Jake, descubrir quién es el personaje más pequeño, además de calcular la diferencia entre este y el personaje más alto. ¿Crees que sabes la respuesta? Te apuesto a que no. ¿Listo para descubrirlo? Pues acompáñame hasta el final de este video. Pero primero tengo que saber cuántos personajes son los que existen en Hora de Aventura. Investigando un poco me encontré con lo siguiente: un total aproximado de la cantidad de los personajes es de 600 a 800 personajes únicos. En este video solamente tomaremos en cuenta 98 personajes, tomando en cuenta los principales y los secundarios relevantes, y uno que otro personaje secundario de fondo, ya que tenga una historia única o algo por el estilo. Una vez teniendo esto en cuenta, comencemos a investigar quién es el personaje más pequeño que inaugura la lista de este video. Tenemos al gusano que vive en la espada, Shelby. Así es, este gusano tan pequeño tan solo mide 10 centímetros aproximadamente, siendo el personaje más pequeño de toda la serie, sin contar a la gente diminuta, ya que son versiones alternas de los mismos personajes principales, así que no lo voy a contar. Tomando en cuenta al siguiente personaje, que es Mew Mao, con tan solo 15 centímetros, siendo una asesina en miniatura. Con el tercer personaje más pequeño tenemos al caracol poseído por el Lich, que aparece en cada episodio, este midiendo la misma cantidad que Mew Mao, de 15 centímetros. En cuarta posición de los personajes más pequeños, que rondan entre los 10 centímetros y 30 centímetros, tenemos al hijo de Flambeau, el bebé fuego, con 20 centímetros, al igual que Vimo, la consola portátil, con 20 centímetros, y Football, clon de Vimo, siendo una personalidad alterna, con 20 centímetros. Almo, una versión alternativa malvada de Vimo, con 23 centímetros. AMO, un robot resentido que mide 25 centímetros. Mentita, igual, mide 25 centímetros. Gunther, el pingüino principal del Rey Helado, midiendo 30 centímetros, al igual que todos sus clones, teniendo 12 personajes muy pequeños que no pasan de los 30 centímetros. Ahora vamos con personajes pequeños que rondan entre 31 centímetros a 60 centímetros. Inaugurando esta lista sería Manzana James, del Dulce Reino, con 35 centímetros. Flambo, un demonio de fuego, con 35 centímetros. Ricardo, el corazón del Rey Helado, que mide alrededor de 35 a 40 centímetros. Jelly Bean Goon, o mejor conocido como frijol parlante, 40 centímetros. Y el gato viajero del tiempo mide 40 centímetros. La nieta de Jake y Unicornio mide 45 centímetros. El señorito Panecillo mide 45 centímetros. El robot pastel Nepar mide 60 centímetros. Jermaine, hermano de Jake versión perro, mide 60 centímetros. Y continuamos la lista con los personajes medianos y pequeños, 61 centímetros a 100 centímetros. Inaugurando la lista tenemos a Princesa Mora, del Reino Mora, con 70 centímetros. Tronquitos, con 80 centímetros. La verdad, Tronquitos es más alta de lo que sé. Unicornio, midiendo 80 centímetros de alto, igual que Tronquitos, y 3 metros de largo. Jake Jr., midiendo 90 centímetros. Violet, hija de Jake, igual que Jake Jr., midiendo 95 centímetros. Jake, tamaño base, sin transformarse, 1 metro. Wow, ok, esto me sorprende. Y el esposo de Tronquitos, señor Cerdo, mide lo mismo que Jake, 1 metro. Ahora sí, comenzamos con los personajes de un tamaño normal al similar de un ser humano, comenzando con los personajes medianos de 1 metro con 1 centímetro a 1,5 metros. TV, hija de Jake, mide 1,20 metros. Shermie, el futuro héroe reencarnación, mide 1,20 metros. La princesa Tortuga mide 1,30 metros. El joven Limón mide 1,40 metros. Kim, el hijo maduro de Jake, mide 1,45 metros, superando a su padre. Finn, antes de crecer en el inicio, mide 1,47 metros. La ave profética de los sueños mide 1,50 metros. Marceline, de niña, ya es más alto que Finn, siendo Marceline joven 1,50 metros. Comenzando con la siguiente sección de los personajes de estatura media en promedio de ser humanos. Por alguna razón, esta forma de organizarlo me dio risa, de poner que las personas que miden 1,50 metros no los considera humanos, pero ok. Continuando con esta media que abarca de los personajes
personajes de 1,51 m a 1,70 m. Princesa Grumosa mide 1,60 m. Chet, un ciudadano del Dulce Reino, mide 1,60 m. Charlene, forma humana, hija mestiza de Jake, mide 1,60 m. La princesa Flama, gobernadora del fuego o del reino del fuego, mide 1,60 m. Jane Boxster, el caballo mágico, mide 1,60 m. La princesa Desayuno igual mide 1,60 m. El gobernante del reino dulce mide 1,65 m. El señor zorro o el zorro con sombrero mide 1,65 m. Finn adulto mide 1,65 m, ya que todavía le falta crecer a lo largo de la serie. Friend, el Finn de pasto, mide 1,65 m. El ganso manso o Chose Gales mide 1,65 m. El sepulturero o el enterrador mide 1,65 m. Fiona, la versión alternativa de Finn en mujer, mide 1,65 m. Susan, antes de transformarse, la versión niña, mide 1,65 m. Magic Man mide 1,70 m. A lo que aquí contamos los personajes que miden más de 1,71 a 1,90 m, inaugurando esta parte teniendo a la dulce princesa con 1,75 m, el guardián del bosque igual con 1,75 m, la versión de la dulce princesa en masculino con 1,75 m, el mago torpe igual mide 1,75 m, Betty, la novia de Simon, mide 1,75 m, y por último la madre de Finn igual mide 1,75 m. Ok, los siguientes personajes miden 1,80 m. La científica humana, la representación de la muerte, Pan de Canela, la hechicera, el conde Limón, el primer conde Limón, el tío de la princesa Dulce, Tiffany, la rival de Finn por la amistad de Jake, a lo que nos lleva a la siguiente medida de 1,85 m. Marceline, la versión masculina de Marceline, Martin, el padre de Finn, los que miden 1,85 m. Pasando a la medida de los 1,90 m, tenemos al rey helado, Simón Petricot, que es la versión del rey helado sin estar hechizado por la corona, la reina helada, la versión femenina del rey helado, Prismo, forma humana, los guardias de fuego y soldados del reino de fuego con 1,90 m. Teniendo en cuenta que ahora vamos con los personajes muy altos, pasando a los 2 metros a 3 metros aproximadamente. Tenemos al padre de Marceline, que mide 2 metros, el antiguo jefe vampírico, que mide 2 metros y 5, el rey de fuego, que mide 2 metros 10, el Lich, la entidad oscura, que mide 2 metros 10, Dulce P, que mide 2 metros 10, que es la versión reencarnada de Lich, Susan, la cantante, 2 metros 20, Muerte, versión del inframundo, 2 metros 30, Princesa Esqueleto, 2 metros 40, Billy, el héroe legendario, que aparece en la serie con 2 metros 50, The Moon, una criatura nocturna que mide 3 metros, Orgalord, versión real, la forma monstruosa de Gunther, que mide 3 metros, y finalizamos con el perro cósmico fiestero, que mide 3 metros. Ahora pasamos a la última parte y sección de este video, donde te presentaré a los personajes que miden más de 3 metros, llevando a ser personajes gigantes o dimensionalmente irreales. A Bufo, el sapo cósmico, que tiene un tamaño variable, así que este puede medir de 2 metros a 5 metros de diámetro aproximadamente. Glob, solamente la cabeza, así es, a Glob lo vamos a ver en varias partes aquí, ya que tiene varias versiones, pero Glob, solamente la cabeza, mide 3 metros 50. Luego tenemos al antiguo elefante de guerra, mide alrededor de 4 metros, siendo una bestia mágica. Luego tenemos a Amnedi, el dragón hermano de la princesa, siendo alrededor de 5 a 10 metros aproximadamente. Los guardianes y protectores de criminales cósmicos, los guardianes de la ciudadela, que miden 15 metros. Luego tenemos a la versión final de Lich, que mide dentro de un aproximado de 200 a 500 metros. Glob, aproximadamente en su forma más grande, mide de 500 metros a 1 kilómetro, siendo la entidad del caos principal y teniendo un tamaño que puede llegar a variar. Luego tenemos a Globgord, este nombre siempre se me complicó, teniendo un tamaño aproximado de varios kilómetros, la deidad cuadrúpeda más grande existe. Pero hay alguien más grande de toda esta lista, y estoy hablando de Prismo en su versión real, siendo un ser multidimensional y de tamaño infinito. Ok, y aquí se me presenta un problema. Ya sabemos cuánto mide Finn, siendo 1,65 m aproximadamente, aunque yo le daría 1,70 m, ya que crece más a lo largo de la serie. Y Jake midiendo 1 metro. El personaje más pequeño es Shelby, midiendo 10 centímetros, sin contar a los seres de la ciudad pequeña. Ya sabemos cuál es la diferencia entre todos los personajes, y por último, saber cuánta diferencia
hay entre el ser más grande de todos y más alto de todo el universo de Hora de Aventura es bastante complicado, porque Prismo no tiene una medida exacta, ya que lo busqué en todos los foros y no encontré nada en absoluto. Por ende, este personaje de nombre raro no encontré nada, así que tomaremos en cuenta a Glob, que mide 500 metros. Entonces, si restamos los 10 centímetros de Shelby, tendríamos que hay una diferencia de 499.99 metros de diferencia entre el personaje más pequeño y el más grande de toda la serie, y se vería algo así. Una vez resuelto y llegado al final de este video, quiero saber qué te pareció y cuál crees o cuál pensabas que iba a ser el personaje más pequeño y más grande del video. Si te gustó, deja tu like, suscríbete, y por última parte, ¿qué otra serie te gustaría que investigue los tamaños para saber cuál es el ser más alto de esa serie? Puedes llegar a ver alguno de estos videos, están por aquí, y